Hola a todos. Me llamo Ethan y he estado en coma casi 2 años. Fue una experiencia increíble. Fui a una excursión a una cueva gigante con el grupo de ciencias del instituto. Éramos 15 estudiantes y también 2 profesores. Dentro de la cueva, alguien me empujó hacia una grieta. Caí de una altura de 6 metros y lo único que recuerdo es que entré a una cueva. No recuerdo nada más. En estas experiencias, nuestro cerebro borra los recuerdos para ayudarnos a superar el trauma. Si nuestro cerebro recordara todos los momentos traumáticos, no podríamos parar de revivirlos. Por eso no recuerdo quién me empujó. Pero después de vivir experiencias increíbles mientras estaba en coma, me enteré que alguien estaba detrás de esto. El coma es en realidad uno de los mecanismos de nuestro cuerpo para protegerse. Cuando el cuerpo sufre daños graves, la actividad cerebral se reduce y la persona cae en una especie de sueño muy profundo. Cuando entramos en coma, el cuerpo se centra únicamente en reparar los daños. Este proceso puede durar meses o a veces incluso años. Al principio estaba totalmente inconsciente. No sé cuánto tiempo estuve así, pero al cabo de un tiempo empecé a oír todo lo que se hablaba en la habitación. La primera voz que escuché fue la de mi madre. Ella me hablaba como si no estuviera en coma. Mi hermano había ganado el primer lugar en un torneo de ajedrez. Me lo estaba contando todo. Intenté abrir los ojos para que viera que la escuchaba, pero no pude. En aquel momento mi cerebro no me dejaba abrir los ojos ni decir nada. También venían a verme otras personas. Mi padre y mi hermano me visitaban con frecuencia. A veces también venía Kyle, mi mejor amigo. Él también estuvo aquel día en la cueva. Gracias a una conversación que mi madre tuvo con él, me enteré de que me había caído dentro de la cueva. Kyle mantenía que si yo hubiera estado con él en ese momento, no me hubiera caído. Kyle es mi mejor amigo. Estamos muy unidos. Él conoce todos mis secretos y yo conozco los suyos. Luego de la muerte de su padre, su madre se casó con un tipo muy rico. Por desgracia, él y Kyle no se llevan muy bien, así que él pasa mucho tiempo en mi casa. Pasar tanto tiempo juntos ha reforzado nuestra amistad. Algo que me dejó muy triste es que Daisy, mi novia, nunca vino a verme. Estaba locamente enamorado de ella. La primera vez que le pedí una cita, me rechazó. Pero no quise aceptar un no por respuesta, así que insistí hasta que se dio. Pensé que si no venía a visitarme, quizás era porque no me quería. Tal vez ahora ella era feliz porque no tenía que lidiar conmigo. De pronto, se me encendió una bombilla. Si Daisy realmente quería deshacerse de mí, ¿podría ser la culpable de mi caída? Quizás lo que sucedió aquel día no fue un accidente, quizás alguien me había empujado. Nunca había barajado aquella posibilidad, era la primera vez que se me ocurría. Un día, soñé con Yael, el exnovio de Daisy. Estaba en su habitación y le mandaba mensajes a Daisy. Él sonreía con cada mensaje que ella le mandaba. Yael también estuvo aquel día en la cueva. De pronto tuve una revelación. ¿Estaría Yael celoso por mi relación con Daisy? Quizás aún estaba enamorado de ella, y en un ataque de ira me empujó al abismo. O tal vez él y Daisy se pusieron de acuerdo para hacerme esto. Al cabo de un rato, Daisy apareció en mi sueño. Ella estaba cenando con su familia. Su teléfono se iluminaba con cada mensaje y ella respondía. Finalmente su madre intervino. ¿Por qué no comes? ¿Quién te habla? ¿Es Yael acaso? Este sueño era como una secuela del anterior. Era la primera vez que tenía estos sueños. Al día siguiente soñé con mi propia casa. Mi madre y mi hermano estaban en mi habitación. Mi hermano sostenía su trofeo de ajedrez y lo colocaba sobre mi escritorio. Decía, este trofeo es para mi hermano. Espero que se recupere pronto y vuelva a casa para verlo. Mamá lo abrazó y rompió a llorar. Era un sueño tan real que me puse a llorar con ellos dentro del propio sueño. Solo podía recibir una visita a la semana. Mi madre venía a primera hora y se quedaba allí hasta que terminaba el horario de visitas. Ese día, como siempre, me sujetó la mano. Entonces de repente empezó a llorar y dijo, «Tu hermano te ha regalado su trofeo de ajedrez. Lo ha dejado en tu escritorio. Vamos, vuelve pronto para que puedas verlo». Aquella frase me dejó atónito. ¿Las cosas que soñaba ocurrían en la vida real? Si el sueño que había tenido con mi madre y mi hermano era real, ¿los sueños sobre Daisy y Yael también lo eran? Cuando me recuperé, me enteré de que lo que me había sucedido se trataba de un fenómeno metafísico conocido como viaje astral. De hecho, en realidad no estaba soñando. Mi cuerpo estaba en el hospital, pero mi alma viajaba a otros sitios. Según los expertos, esto solo se puede experimentar en el espacio entre el sueño y la vigilia. Este estado no se puede forzar, ocurre por sí solo. La tercera vez que tuve una experiencia así, me transporté a casa de uno de los profesores que fue a la excursión. Había botellas por todas partes y parecía estar borracho.
No paraba de repetir, fue mi culpa, lloraba desconsoladamente. En ese momento entendí que no eran solo sueños. Cuando desperté pensé que se sentía muy culpable. Me pregunto si realmente fue su culpa. La trama se complicaba cada vez más. ¿Acaso fue un accidente? ¿O alguien realmente me empujó? Y si eso fue así, ¿quién fue? Días después, tuve otro sueño. Esta vez se trataba de mi amigo Kyle. Estaba en el despacho de su padrastro. Le gritaba, «Inútil, ni siquiera pudiste hacer algo tan sencillo». Kyle enfadado le respondía, «Sabes que hice lo que pude. ¿Qué más podía hacer?» Su padrastro le respondió, «No me grites o no volverás a ver a tu madre ni a tu hermana». Kyle bajó la mirada. Yo no sabía de qué estaban hablando. ¿Qué era eso que Kyle no pudo hacer? ¿Por qué su padrastro lo amenazaba? ¿Tiene algo que ver conmigo? En ese momento tenía muchas preguntas sin responder en mi cabeza, pero estaba muy seguro de que Kyle no había sido quien me había empujado. Mi mejor amigo jamás haría algo así. Aquel fue mi último viaje astral. Por algún motivo, dejé de tener sueños. Intentaba obligarme a soñar, pero no funcionaba. En la siguiente visita, mi madre vino con mi hermano. Echaba mucho de menos a mi hermano. Deseaba abrir los ojos y verlo. En aquel momento, mi hermano gritó, «Mira, mamá, está moviendo los dedos». Mi madre, sorprendida, no podía parar de mirarme la mano. Sí, fue muy sutil, pero moví un poco los dedos. Los dos empezaron a llorar de felicidad. Yo también estaba muy feliz, pero no podía exteriorizarlo. Unas horas más tarde oí una voz que me resultó familiar. Kyle había venido. Escuché a mi madre decir, «Kyle, te tengo una noticia maravillosa. Esta mañana Ethan ha movido los dedos de una mano». Kyle dijo, «¿En serio? Eso es genial. ¿De qué mano? ¿De esta?» Y me sujetó la mano. En aquel breve instante algo se encendió en mi cerebro. Sentí cómo el interior de mi cerebro se iluminaba. Era como si se proyectara una película. Primero me vi a mí mismo dentro de la cueva. En la pared que había delante de mí había una pintura rupestre. Intentaba acercarme todo lo posible para hacer una foto, pero estaba muy oscuro. Yo estaba siendo muy cuidadoso porque había una grieta profunda que me separaba de aquella pared. En ese momento, Kyle preguntó, «¿Esta mano?» Y la sujetó. Dentro de la cueva sentí el tacto similar de una mano en mi espalda. Aquella mano me empujó. Mientras caía, giré la cabeza y pude ver a Kyle de pie. Estaba tan aturdido que no pude gritar. Caí al abismo con los ojos bien abiertos. Kyle es mi mejor amigo. ¿Por qué haría algo así? Justo en aquel momento en que recordé la caída, yo abrí los ojos. Me desperté del coma. Y lo primero que vi fue a Kyle observándome. Estaba boquiabierto de verme despertar. Mi madre y mi hermano gritaron de felicidad cuando me vieron. Kyle, en cambio, salió corriendo. Aquel coma que había durado 23 meses llegó a su fin cuando Kyle rozó mi mano. Por fin había vuelto. El coma es una experiencia extraordinaria en sí. Pero si le añades un viaje astral y algunos intentos de ser detective, se convierte en una aventura en toda regla. Ahora ya sabes que Kyle, mi mejor amigo, fue quien me empujó. Daisy había empezado a salir de nuevo con Jael, pero no tuvieron nada que ver con mi caída. Aún no sé por qué lloraba mi profesor, pero no tiene nada que ver conmigo. Quizás sería por algo relacionado con su vida privada. Pero centrémonos en Kyle. ¿Por qué razón me haría algo así mi mejor amigo? Se los aclararé enseguida. Como les dije antes, Kyle y yo sabíamos todos nuestros oscuros secretos. Uno de esos era el motivo por el que el padrastro de Kyle tenía tanto dinero. Tenía 2 grandes barcos de mercancías. Un día Kyle, por accidente, escuchó una conversación. Resulta que su padrastro trabajaba para la mafia y usaba uno de sus barcos para transportar todo el contrabando. Un día, durante una discusión con su padrastro, Kyle le dijo que le contaría todo a la policía. Su padrastro lo amenazó y le dijo que le haría daño a su madre y a su hermana. Luego interrogó a Kyle para saber cuánto sabía sobre el tema. Al descubrir que Kyle tenía toda esa información confidencial, le preguntó, ¿alguien más sabe sobre esto? Kyle terminó por darle mi nombre. Así que su padrastro le dijo, debes deshacerte de tu amigo, o si no, no volverás a ver ni a tu madre ni a tu hermana. Ahora sabes por qué Kyle siguió esa orden en la primera oportunidad que tuvo. Aunque estuve en un coma por casi 2 años, sigo pensando que soy afortunado, porque la verdadera intención de Kyle no era dejarme en coma. La policía arrestó a Kyle y, tras escuchar lo que les contó, buscaron a su padrastro. Ahora ambos están en la cárcel. Me entristece haber perdido a mi mejor amigo, pero obviamente tiene su merecido. Si te gustó mi historia,
No olvides dejarme un like. Gracias por escucharme. ¡Nos vemos! Hola a todos, me llamo Bri. Tengo 16 años. Mi madre me abandonó cuando era un bebé. Nunca la he conocido. Según mi padre, no fue capaz de asumir las responsabilidades de criar a una niña porque era demasiado joven. Una mañana salió a hacer la compra y jamás volvió. Así que mi abuela se hizo cargo de mí. Aunque mi padre nos visitaba con frecuencia, fue mi abuela la que me crió. Los años que pasé con ella fueron los mejores de mi vida. Cuando tenía 12 años, mi padre volvió a casarse. Su nueva mujer tenía una hija de mi edad. Mi padre me llevó a su casa para que las conociera y pasé una noche allí. Su nueva esposa pasó de mí por completo y su hija Sadie estuvo todo el rato con el móvil. Era obvio que no les gusté a ninguna de las dos. Me daba igual porque pensaba que jamás tendría que convivir con ellas. Pero por desgracia, el año pasado mi abuela falleció y tuve que mudarme con ellos. Mi madrastra me trató fatal desde el primer día. Me obligaba a hacer todas las tareas. Tenía que limpiar incluso la habitación de Sadie. Me trataba fatal. Un día durante el desayuno me dijo, ¿Aún no estás llena? Ya has comido suficiente. Ve y saca la basura. Era muy infeliz. Sin embargo, nunca le dije nada a mi padre para que no se enfadara. Él trabajaba en el departamento de contabilidad de una gran inmobiliaria. El director financiero transfirió cientos de miles de dólares a su cuenta personal, aunque mi padre no tuvo nada que ver. Lo arrestaron. No tenía dinero para contratar a un buen abogado, así que acabó en la cárcel. Mi vida era complicada, pero cuando metieron a mi padre en la cárcel todo empeoró. Un día mi madrastra me dijo, Estamos así por culpa de tu padre. Tienes que dejar los estudios y trabajar. Si quieres vivir aquí, tienes que aportar algo. para vivir aquí tienes que aportar. Por supuesto que a Sadie no le ocurrió nada. Ella siguió yendo a clases. Yo empecé a trabajar en atención telefónica. Como mi día a día era muy estresante, me salió acné en toda la cara. No me reconocía cuando me miraba en el espejo. La gente con la que trabajaba me miraba con lástima. Había un chico que me gustaba. Un día lo oí decir, Esta chica no debería salir. No tiene derecho a hacernos sentir incómodos. yo estaba fatal. Esa noche no pude dormir. Pasé horas llorando. Quería ir al dermatólogo, pero no podía permitírmelo. Todo lo que ganaba se lo tenía que dar a mi madrastra. Mi acné empeoraba por momentos. Así que pensé en recurrir a los remedios naturales. Encontré en internet muchas fórmulas antiacné. Elegí una que utilizaba ingredientes fáciles de encontrar. Solo necesitaba aceite de almendra, vinagre de manzana y miel. Le pedí dinero a una amiga y lo compré. Esa noche hice la mezcla y me la puse. Por la mañana, cuando me lavé la cara, me llevé un chasco. No había servido para nada. Mi abuela siempre decía, la naturaleza tiene una cura para todo. Así que empecé a preparar todas las fórmulas naturales que encontraba. ¿Sabías que muchas fórmulas contienen vinagre de manzana? Por lo visto, va genial para eliminar bacterias y hongos. A medida que me informaba, pensé en crear mi propia fórmula. Yo misma probaba todas las mascarillas. Aunque algunas de ellas eran algo eficaces, el acné no desaparecía. Un día, investigando, encontré información sobre una planta que no conocía. Las mujeres en zonas rurales la usaban para regular sus hormonas en el embarazo. Pensé que podría funcionar, ya que una de sus causas son las hormonas. Busqué por toda la ciudad y encontré hojas secas de esta planta en una tiendecita. Esa noche preparé otra mascarilla con las hojas y me la puse. A la mañana siguiente, cuando me desperté, fui al baño y me lavé la cara. Me quedé boquiabierta. El acné había desaparecido todo. Parecía otra persona en el espejo. No suelo llorar, pero aquella mañana lloré de felicidad. En el trabajo, todos se asombraron cuando me vieron. Me preguntaron cómo lo había conseguido, pero no les conté mi secreto. Una amiga tenía el mismo problema que yo. Le llevé mi mascarilla para que la probara. Le dije, póntela en la cara antes de dormir, a ver si a ti también te funciona. A la mañana siguiente me desperté porque mi teléfono sonaba. Mi amiga me estaba haciendo una videollamada. Estaba emocionada. ¡No queda rastro de acné en mi cara! Bri, tienes una fórmula mágica. Podrías hacerte millonaria vendiendo esto. Merecerías cada céntimo que ganaras. Pensando en esto una y otra vez, había creado una fórmula base de plantas que elimina el acné con un solo uso. Era verdad que podría hacerme rica. Abrí una cuenta de Instagram. Envié el enlace a mi amiga y le pedí opinión.
Ella compartió mi cuenta de Instagram con todos sus amigos. A los que tenían problemas con el acné les dijo que se contactaran conmigo. Aquella noche hice 6 ventas a través de Instagram. Al día siguiente vendí otras 13. Las cifras siguieron subiendo. Un mes después estaba tramitando unos 100 pedidos al día. La gente quería más y más, pero yo no podía producir esa cantidad. ¿Por qué? Porque solo trabajaba de noche para que mi madrastra y Sadie no se enteraran de nada. Durante el día seguía trabajando donde estaba siempre. Ganaba mucho dinero. Lo escondía en mi habitación porque no tenía otro lugar mejor. Tenía un osito de peluche que me regaló mi ex por mi cumpleaños. Le quité el relleno y metí todo el dinero adentro. Luego lo cosí con cuidado. No paraba de ganar dinero. Así que compré otro oso de peluche y lo rellené como el anterior. Seguí comprando más hasta que reuní 13 ositos en mi habitación. Tuve que buscar otro escondite porque no era normal que tuviera tantos peluches. Al cabo de un tiempo, mi peor pesadilla se hizo realidad. Mi madrastra me llamó mientras estaba trabajando. Cogí el teléfono. ¿Qué es todo este dinero que hay dentro del oso de peluche? ¿Es tuyo? Como me agarró por sorpresa, dije algo ridículo. Mi madrastra me respondió enfadada. El hijo de mi amiga se ha operado de apendicitis. Sadie vio todos los ositos de tu habitación y pensamos en regalarle uno. Mientras jugaba con él, se dio cuenta de que estaba lleno de dinero. ¿De quién es ese dinero? Tendrás que darme explicaciones. Estaba en shock. Así que me fui del trabajo y pedí un taxi. Iba a casa. Si mi madrastra seguía en el hospital, tendría tiempo para poner el dinero en un lugar seguro antes de que ella volviera. Buen punto, pero ¿a dónde lo llevaría? Tuve una idea. Había alguien que podía ayudarme. Llamé a aquella amiga que estaba tan agradecida porque le curé el acné. Le conté rápido todo lo que ocurría. Haré lo que necesites. Estoy encantada de ayudarte. Se detuvo un momento y gritó. ¡Tengo una idea! Voy a hablar con mi padre ahora mismo. Cuando llegué a casa y vi que no había nadie, sentí un verdadero alivio. Al poco tiempo, mi amiga y su padre llegaron con una caravana enorme. Cargamos todos los ositos adentro. El padre de mi amiga me dijo, Gracias por devolverle la vida a mi hija. Estamos muy agradecidos. Fuimos al otro lado de la ciudad y paramos en parque de caravanas. Mi amiga y su padre subieron al taxi y volvieron a su casa. Sí, esa fue la idea de mi amiga. Me quedaría a vivir en su caravana un tiempo. Me sentía genial conmigo misma. Al fin podría hacer lo que quisiera. Me deshice de mi antiguo teléfono y compré uno nuevo. Así mi madrastra no podría localizarme. Tenía algo importante que hacer. Busqué en internet un abogado y di con uno bueno. Al día siguiente quedé con él en su despacho. Lo contraté para que investigara el caso de mi padre. Mi madrastra no quería decirme dónde estaba detenido, por lo que no podía visitarlo. Por eso lo primero que tuvo que averiguar es dónde estaba. Luego fui a comprar un montón de ingredientes que utilicé para fabricar mi mascarilla. Iba a transformar aquella caravana en un pequeño laboratorio. Entonces el abogado me llamó. Había averiguado dónde estaba mi padre. Si quieres visitarlo, puedo venir a recogerte en 1 hora. Echaba mucho de menos a mi padre. En cuanto lo vi, me eché a llorar. El abogado nos dejó a solas. Le conté todo lo que había pasado y él se quedó muy triste. Me dijo, tu madrastra nunca viene a visitarme. Estaba preocupado por ti. No tenía manera de averiguar dónde estabas. Me divorciaré en cuanto consiga salir de aquí. Prometo que seré el mejor padre para ti. Y me abrazó. Luego estuvimos charlando con el abogado. Dijo que no había pruebas suficientes para mantenerlo a mi padre encarcelado. Nuestro abogado era muy bueno. Rápidamente reunió muchos testigos que demostraron que mi padre era inocente. Cuando mi padre salió de la cárcel, vivimos una temporada en la caravana. Pero como yo era rica, compramos una casa de 3 plantas. Transformé toda la planta de arriba en un laboratorio. Contraté a 4 trabajadores. Bueno, en realidad a 5. Mi amiga también trabaja conmigo. Ahora producimos unas 800 mascarillas antiacné al día. Mi padre se tomó un tiempo para recuperarse y luego fue a visitar a mi madrastra. Por lo visto, ella se puso a llorar diciendo que me quería mucho. Quería que volviera a casa. Decía que podíamos ser una familia feliz. Mi padre le dijo que eso jamás pasaría y que tramitaría el divorcio lo antes posible. Ella seguía suplicándole otra oportunidad, lloraba y decía que nos había echado de menos. Hasta que mi padre le gritó, ¡basta ya! ¿Crees que soy idiota? Solo buscas el dinero de Bree. Y la dejó allí plantada. Actualmente mi madrastra aún le manda mensajes a mi padre varias veces. Pero por suerte mi padre ya se ha dado cuenta la clase de persona que es. Ya no se traga sus mentiras baratas.
Si te ha gustado mi historia, no te olvides de dejarme un like en el video. Gracias por escucharme. ¡Nos vemos! Hola a todos. Me llamo Beatriz. Si me preguntas cuál es el recuerdo más recurrente que tengo de mi infancia, tengo la respuesta bien clara. Las discusiones interminables de mis padres. Se gritaban todo el tiempo. Yo era muy pequeña, pero sabía perfectamente que no se aguantaban. Tras un tiempo decidieron divorciarse. Aunque tan solo tenía 7 años cuando aquello sucedió, me puse súper contenta. Recuerdo algo curioso. Estaba tan acostumbrada a sus discusiones que cuando mi madre vino a decirme, «Tu padre va a dejar de vivir con nosotros», le pregunté, ¿ahora discutirán por teléfono? Después del divorcio, tuvieron que seguir en contacto por mí. Mi padre me quería un montón. Me recogía los sábados por la mañana y me llevaba de vuelta los domingos por la noche. Cuando nací, mi madre tuvo que dejar de trabajar. Tras el divorcio, intentó buscar trabajo, pero no tuvo suerte, así que dependíamos del dinero que mi padre nos daba. Mi padre me quería un montón. Él se dedicaba a componer música para anuncios. A mí la música me chifla y a veces él me llevaba a los conciertos de sus amigos. En uno de esos conciertos vi por primera vez un ukelele. Como yo era solo una niña, pensé que era una guitarra pequeñita para niños. Le pregunté, «Papi, ¿me comprarías una guitarrita para niños?» Mi padre rompió a reír y me regaló un ukelele después del concierto. Él sabía tocar muchos instrumentos y empezó a enseñarme a tocar el ukelele. En aquella época mi madre tenía un novio nuevo. Este tipo dormía en casa muchas veces y no sé por qué mi madre se empeñó en que lo llamara papá. Aquel fin de semana se lo conté a mi padre. Se enfadó muchísimo, de hecho llamó por teléfono a mi madre. Le dijo, «¿Por qué obligas a Beatriz a llamar papá a un tío que ni siquiera conoce? Si ese hombre vuelve a tu casa, no te la llevaré más». Recuerdo que tuvieron una pelea monumental. Aquel domingo, cuando mi padre me dejó en casa, mi madre le dijo, «No te atrevas a volver a amenazarme o será la última vez que veas a Beatriz». Después de aquel comentario, la discusión fue aún peor. Antes de irse, mi padre se pasó por mi habitación. Tenía un teléfono que solo usaba para el trabajo. Me lo dio y dijo, «Cariño, si ese hombre vuelve a quedarse aquí, llámame». Luego me dio un beso y se fue. Normalmente mi padre me llamaba todas las noches. A la noche siguiente, como no me llamaba él, lo llamé yo. Su teléfono no dejaba de hacer llamada, nadie lo cogía. Al día siguiente volví a llamarlo. Esta vez el teléfono estaba apagado. Estaba preocupada, así que decidí contárselo a mi madre, pero a ella le dio igual. Cuando se enteró de que mi padre me había regalado un teléfono, se molestó y me lo quitó. Ese sábado me levanté temprano como siempre y esperé a que llegara mi padre. Aunque no me había llamado en toda la semana, yo estaba segura de que vendría. Pero no lo hizo. Esperamos hasta el mediodía. Al final mi madre también se preocupó. Su teléfono está apagado. Voy a pasarme por su casa. Cuando volvió me dijo, llamé al timbre pero nadie me abrió. Por desgracia, después de aquel día no volvimos a tener noticias de mi padre. Si le hubiera pasado algo horrible nos habríamos enterado. Parecía que había desaparecido a propósito. Dejamos de recibir dinero de él, así que mi madre empezó a buscar trabajo otra vez. Por suerte la contrataron en un supermercado. Pero con lo que ganaba no teníamos ni para pagar el alquiler y nos tuvimos que mudar a una casa más pequeña. Después de todo aquello, las cosas fueron empeorando. Teníamos que mudarnos con mucha frecuencia. De hecho, en un momento dado llegó a ser una especie de adicción. A nivel psicológico, mi madre tampoco estaba en su mejor momento. Cuando perdió su trabajo, nos tuvimos que mudar con mi tía por una temporada. Ya lo ves, nuestra vida no era fácil, pero para mí eso era lo de menos. Lo único que me preocupaba era mi padre, lo echaba mucho de menos. Algunas noches me dormía abrazada a mi guitarrita porque me recordaba a él. Cuando iba a acabar el instituto, mi madre conoció a un tipo por internet. Pero no podían verse porque él vivía en otra ciudad. Un día me dijo, «Brett quiere que nos mudemos con él, ¿qué me dices?» Eso implicaría que tendríamos que mudarnos a otra ciudad y que yo tendría que cambiar de instituto. Aún así accedí. Después de tantos años, mi madre al fin había conocido a alguien. Además, Brett parecía un tipo simpático. Mudarnos con Brett fue la mejor decisión que pudimos tomar. Por primera vez en mi vida sentía algo de paz. Brett era abogado y quería que yo estudiara Derecho porque pensaba que tendría una carrera exitosa. A mí me pareció una idea genial, así que decidí que empezaría a prepararme para la universidad. Para mejorar mi solicitud, decidí buscarme un voluntariado. En el instituto me enteré que había comedores sociales que necesitaban gente. Así que empecé a ir a uno de ellos 2 veces a la semana. Normalmente los vagabundos van allí a comer. En la ciudad donde yo vivía había muchos vagabundos. La verdad es que cada vez que me cruzaba con uno por la calle cambiaba de acera porque olía muy mal. Sin embargo, trabajar en un comedor social me hizo ver las cosas de otra manera.
Obviamente siguen oliendo regular, pero también son personas como el resto de nosotros. La mayoría de ellos no tenían más opciones que vivir en la calle. Después de un tiempo conocí a un montón de gente. Algunos eran unos auténticos personajes. Me lo pasaba genial. Me gustaba ir allí cada día. Una noche, de camino al centro, vi a un hombre tumbado en un banco. No era como los demás vagabundos que había conocido. Este tenía muy mal aspecto. Lo llamé. Él me miró. «Puedo llevarte a un sitio donde te podrán dar de comer». Antes de que pudiera responder, bajó la cabeza y cerró los ojos. Le repetí mi oferta, pero no obtuve respuesta. Le di el dinero suelto que llevaba encima y seguí caminando. Al día siguiente me topé con el mismo hombre. Esta vez estaba sentado. Tenía la mirada perdida. Me senté a su lado, pero no me miró. Le pregunté, ¿tienes hambre? Pero no me respondió. Me levanté, lo agarré por el brazo e intenté levantarlo. «Por favor, ven conmigo, te llevaré a un lugar donde podrás comer», le supliqué. Se levantó sin decir nada y empezamos a caminar juntos. Aunque estaba acostumbrada al olor de los vagabundos, su olor me resultaba fuerte. Además, tenía la cara tan sucia que apenas se le reconocía. Era como si llevara una máscara de barro y solo tuviera 2 orificios para ver. Cuando llegamos al comedor social, lo llevé al baño. «Tienes que lavarte las manos. No puedes comer así». Pero seguía sin reaccionar. Entré con él. Abrí el grifo y le lavé las manos con jabón. Luego estuve un rato limpiándole la cara. Cuando le quité el jabón, no podía creer lo que estaban viendo mis ojos. ¡Era mi padre! ¡Papá! Grité y lo abracé. Pero no me respondió. «Papá, soy yo, Beatriz, tu hija Beatriz». Al fin había encontrado a mi padre, pero parecía que no me reconocía. Lo único que hacía era mirarse en el espejo, probablemente porque estaba viendo su cara por primera vez en años. En el centro había un voluntario que se llamaba Matthew. Pensé que quizás podría ayudarme porque él también era vagabundo. Cuando le conté mi historia a Matthew, lo flipó. «Llevo años viendo a tu padre. Nunca habla con nadie. ¿Siempre ha sido así? Puede que tenga alguna enfermedad mental». No podía llevarlo a casa en estas condiciones. Matthew vivía en un edificio abandonado con otras personas. Le pregunté, ¿puede quedarse con ustedes durante un tiempo? Yo me encargaré de buscarle un médico. Él asintió. Me prometió que cuidaría a mi padre. Esa noche, cuando llegué a casa, le conté a mi madre y a Brett todo lo que había pasado. Mi madre no podía creerlo. Me dijo, ¿estás segura? Quizás es solo alguien que se parece a él. Le respondí, eso mismo he pensado yo. Mañana quiero comprobar una cosa, mamá. Brett añadió, yo puedo ayudarte a buscar un médico. Me emocioné tanto que lo abracé. Le dije que era una buena persona. Al día siguiente fui a la casa en la que vivía Matthew. Mi padre estaba sentado fuera con la mirada perdida. Saqué mi ukelele. Sí, esa era la prueba. Si de verdad era mi padre, reaccionaría ante el ukelele. Pero ni siquiera lo miró. Empecé a tocar intentando recordar algunos de los acordes que me había enseñado. Al cabo de un rato se acercó, tocó el ukelele y dijo, «La guitarrita para niños». Lo miré fijamente y él me miraba a mí. «La guitarrita para niños», repitió. Le di un abrazo y rompí a llorar. Mi padre no dejaba de repetir aquella frase, como tratando de aferrarse a un vago recuerdo. Pensé que mi padre tendría alguna enfermedad mental, pero cuando lo llevamos al hospital resultó que me equivocaba. El médico lo examinó durante un largo rato. Mi padre se sometió a muchas pruebas. Al fin nos dijo el diagnóstico. Según el médico, mi padre había sufrido una conmoción cerebral grave. Es decir, se dio un golpe muy fuerte en la cabeza. Es probable que se tratara de un accidente de coche. Como consecuencia tenía un traumatismo. Si el golpe en la cabeza había sido demasiado grave, podría tener daños permanentes que afectasen su capacidad cognitiva. Por eso mi padre estaba así. La conmoción cerebral le dejó secuelas. Lo peor de todo es que no se puede tratar. No sabemos cómo llegó mi padre a otra ciudad. Mi teoría es que lo atropellaron cuando salió de nuestra casa. El conductor lo tuvo que meter en el coche para llevarlo al hospital, pero luego cambió de opinión y lo llevó a un lugar donde nadie pudiera reconocerlo. Es decir, la ciudad donde vivimos. Pensé que mi padre nos había abandonado, pero había estado aquí todo este tiempo. Brett nos ayudó a trasladar a mi padre a un centro de asistencia. Yo voy a verlo todos los días. Le cuento todo lo que ha pasado durante estos años. La verdad es que no sé hasta qué punto me entiende, pero me gusta pasar tiempo con él. También toco el ukelele para que lo escuche un rato. Él no para de cantar La guitarrita para niños.